Hoy tengo el privilegio de hablar durante 21 minutos. Lo he controlado antes en la habitación y he hablado 8, así que id pensando en qué vais a hacer cuando termine. Aunque una vez aquí, después ya, ¿verdad? Uno pierde la noción del tiempo y quizás que me pase los 21. Escuchad estas estadísticas, jóvenes. La ONG holandesa Terre des Hommes crea un personaje virtual, una niña de 10 años con rasgos filipinos, para probar el aumento del acoso sexual en menores por Internet. En 10 semanas, 20.000 adultos contactaron con la menor dispuestos a tener relaciones sexuales con ella. Durante la primera década del siglo XXI, en los primeros 10 años de los años 2000, más de 100.000 cristianos murieron anualmente. Es una media de unas 11 personas por hora. En Estados Unidos se trafica cada año con más de 18.000 personas, la mayoría mujeres, para ser usadas en servidumbre, trabajos forzados y sobre todo la prostitución. Hoy en día se estima que hay 2,5 millones de personas que están atrapadas en las redes de la esclavitud moderna, la mayoría de ellas con fines sexuales, y un 20% de ese 2,5 de personas son menores de edad. Estadísticas. El 1 de noviembre de 1988 murió el primer inmigrante africano en su intento por alcanzar las costas españolas en una patera. Casi se cumplen a día de hoy 27 años en los que se calcula que han muerto más de 20.000 negritos anónimos en nuestras playas. UNICEF y ACNUR informan que se ha alcanzado la cifra, estadísticas, nos informan que se ha alcanzado la cifra de 1 millón de niños sirios refugiados. 1 millón de niños sin hogar, perdidos en Europa, muchos de ellos pasándolo realmente mal. Se dice que de ese millón de niños refugiados sirios, 740.000 son menores de 11 años. Se calcula, son cálculos estadísticos, este es nuestro mundo en el que vivimos, se calcula que cada 4,1 segundos hay un nuevo refugiado en el mundo, alguien que lo ha perdido todo, alguien que lo tiene que dejar todo, alguien, David, que se va con la mochila, pues no con las cosas llenas de todo, no, se va con lo justo, con lo opuesto. Cada 4,1 segundos hay un nuevo refugiado en el mundo. Al final del 2012, fijaos que desactualizada está esta estadística, no he encontrado nada más reciente, pero al final del 2012 había 45,2 millones de personas desplazadas en todo el mundo a causa de la persecución, los conflictos, las violaciones de los derechos humanos y la violencia sin medida. Estadísticas, datos, que nos dicen y nos indican el tipo de mundo en el que tú y yo vivimos. Y es que según la Biblia, algo está terriblemente mal con la raza humana. La Biblia nos dice que desde el principio, en este viaje en el que estamos todos embarcados, el hombre se ha estado moviendo en la dirección equivocada. Desde nuestro mismo origen, según la Biblia, algo parece no funcionar. Me encanta el lema de este encuentro, de este viaje que se nos propone. El tema del viaje tiene que ver con el hecho de dónde venimos, dónde estamos y, desde luego, hacia dónde vamos. Y según la Biblia, en los primeros 2 capítulos, y esto es algo que compartí hace poquito en la iglesia de Castellón un sábado por la tarde, la Biblia dice así claramente: y puso Dios al hombre en el huerto del Edén. Este era el propósito, este era el proyecto, capítulo 2 de la Biblia. Dios tenía el propósito de que el hombre tuviera un hogar, y el hogar se llamaba el Edén. Y en el capítulo 2, cuando todo era ideal, cuando todo era perfecto, Dios colocó al hombre en el Edén. Solo para un capítulo más tarde decir: y Dios, escuchad bien, sacó al hombre del Edén. En un solo capítulo todo un drama. El corazón de Dios roto porque Él tenía un proyecto, pero el proyecto se le rompió. Él tenía un plan para el hombre, pero no pudo mantenerlo. Y tuvo que sacarlo del lugar al que Él lo había colocado. Capítulo 3 del Génesis. Ojalá, les decía a los hermanos de Castellón, ojalá, queridos jóvenes, solamente tuviéramos los 2 primeros capítulos y nunca se hubiera escrito el tercero. ¿Estáis de acuerdo conmigo? El plan ideal roto, el plan que Dios tenía para el hombre roto. Y hoy estamos en un mundo cuyas consecuencias son atroces. Si intentamos relacionar esta historia del Génesis, encontramos el siguiente versículo en el capítulo 4, dice así: Caín, escuchad bien, Caín, el hijo de la primera pareja, salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, y así dice el texto, al oriente del Edén, al este del Edén. Y mirad lo que dice este escritor, algunos lo conocéis, Rock Bell, dice así: hay un lugar llamado Edén,
un paraíso, un lugar en el que todo está bien, un reino donde el favor, la paz y la presencia de Dios lo inunda todo. Así es como es descrito el Edén en la Biblia, un lugar donde la presencia de Dios lo inunda todo. Pero Caín no está allí. Caín se ha ido al este de ese lugar. Y no solo está al este de ese lugar, sino según el versículo siguiente de la Biblia se dice que edificó allí donde se había ido una ciudad. Y escuchad bien esto, jóvenes, escuchad bien. Mirad lo que dice esta reflexión. No es solamente que Caín no está en el lugar para el cual fue creado, sino que se está instalando en el lugar para el cual no fue creado. Está echando raíces, está construyendo una ciudad al este del Edén. Lo que tendría que haber sido la tierra de su peregrinación, la tierra en la que estaría de paso, para él se ha convertido en el lugar de su residencia. Varios capítulos más adelante la Biblia dice que todo el mundo tenía un lenguaje y unas mismas palabras. Al moverse, escuchad bien, la gente hacia el oriente para establecerse allí. El escritor del Génesis, que creemos que es Moisés, sigue volviendo a la metáfora del este, insistiendo en la idea de que algo está terriblemente mal con la humanidad y que desde el principio como humanos, chicos, nos hemos estado moviendo en la dirección equivocada. No estamos en el lugar para el cual fuimos creados y sin embargo hemos creído que el lugar en el que estamos es el lugar al que pertenecemos. Y muchos de nosotros, habiendo perdido de vista nuestro origen, estamos echando ¿qué? Raíces. Creyendo que este mundo es nuestro hogar, cuando en realidad solamente, chicos, estamos de paso. Es obvio, y lo vemos en las estadísticas que hemos dicho, ¿verdad? Es obvio que algo no funciona bien, jóvenes, cuando el hombre se mueve del lugar al que pertenece. Y tanto es así que finalmente Dios tiene que interrumpir a Caín y decirle: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para entender este clamor, el ruido que la sangre ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad y su importancia en los días que nos toca vivir, nosotros tenemos que ir a la historia que encontramos precisamente en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. Nos situamos en el libro en el que comienza la historia central de la redención, del rescate, de la liberación de Egipto. Es la historia precisamente del viaje de la que creo que tú nos hablarás, Jonathan. El pueblo se pone en marcha para iniciar un viaje. Egipto, que es el lugar de donde salen, es la superpotencia de su tiempo, gobernada por Faraón, que ante la amenaza del crecimiento rápido de los israelitas decide forzarlos a la esclavitud. Obligados a trabajar sin descanso, a levantar un imperio para el Faraón, ladrillo a ladrillo. Una situación desesperante, una historia triste por mucho que ya la hayamos escuchado, porque es feo y es triste vivir en esclavitud. Una historia que nos conecta con las decisiones precipitadas y malas que venimos tomando como raza desde nuestro mismo origen. Cuando Adán y Eva decidieron vivir la vida a su manera, cuando decidieron explorar los límites de la libertad, las relaciones humanas y sobre todo las relaciones de los hombres con Dios se dañaron de forma definitiva. La historia de una decisión errónea nos lleva de inmediato a la historia de Caín matando a su propio hermano. Escuchad, de comer fruta a matar a un hombre en una sola generación. Malas decisiones. La Biblia nos explica que en una rápida sucesión de eventos, Lamec, descendiente directo de Caín, dice que en su tiempo las cosas están 70 veces peor que en los tiempos de su antepasado Caín. En solo unas generaciones el mundo va a la deriva, las cosas van mal, las cosas ya no tienen ese propósito, ese proyecto con el cual y por el cual Dios nos creó. En solamente unas generaciones, la historia de un hombre nos lleva a entender que en 2 capítulos después del primer asesinato, la raza humana en su conjunto está amenazada ante su propia extinción. Y solo se salvan de esa extinción, según nos dice la Biblia, un hombre con su familia. Solo 2 capítulos, chicos, solo 2 capítulos después del primer asesinato, la raza humana necesita enfrentarse a su propia extinción, porque estamos lejos del lugar para el cual fuimos creados. Lo que empezó por una pareja y algo de fruta, escaló a un asesinato en poco tiempo y finalmente a toda una civilización enfrentada contra Dios. Esta es nuestra historia. Esto es lo que vivimos, este es nuestro viaje. Lo que comenzó localmente en un jardín, ahora afecta a todo el planeta. Vivimos en el antirreino de Dios, de la paz, el shalom, la presencia de Dios, a la opresión, la violencia, el abuso, el llanto, la injusticia.
Eso es nuestro día a día. Aunque a veces pretendemos no mirar lo que tenemos alrededor, aunque a veces pretendemos refugiarnos en nuestros juegos y en nuestros entretenimientos, pretendiendo que lo malo en realidad no ocurre, pero el mundo en el que estamos no es el mundo para el cual tú y yo fuimos creados. Y por eso estamos en un viaje. Y es bonito que sigamos viajando. Y es bonito que sintamos que estamos de paso. Y es bonito que entendamos que el lugar en el que estamos no es el lugar en el que realmente tenemos que invertir toda nuestra vida, porque hay un mundo que es mucho mejor más allá. Y ese mundo que es de más allá empieza aquí. Y por eso estamos viajando. Y por eso os predicamos, ¿sí o no? Para que no perdamos de vista el rumbo ni la dirección que Dios nos ha marcado. Egipto en la Biblia es una sociedad que te esclaviza, que anula tu personalidad. Egipto en la Biblia es aquello que te hace construir y desgastarte como persona para la gloria de otro. Egipto es el antirreino, así lo describe Rockbell. Es lo que ocurre cuando el pecado se estructura y arraiga en nuestra sociedad. Egipto nos muestra la facilidad con la que la naturaleza humana tiende a abusar y a manipular de los débiles en beneficio de los más fuertes. Este es el mundo en el que vivimos. Así que no nos digan, queridos jóvenes, que la política o la economía o quien sea va a intentar solucionar esto, porque hay algo dentro de nosotros que nos hace abusar de aquellos que son más débiles que nosotros. La humanidad se mueve y se ha estado moviendo en dirección equivocada. El problema es que no sabemos ni podemos volver a casa. El viaje es bueno y nos apetece hacerlo, pero alguien tiene que abrir el camino, alguien nos tiene que venir a mostrar la dirección, porque por nosotros mismos ya hemos perdido de vista el Edén. Esta es nuestra historia. Y por muchas vueltas que le demos, algo en nosotros nos dice que nos gustaría vivir en un sitio mejor. Según la Biblia, en el centro de todo este drama hay una interrupción. Las cosas cambian y el cambio comienza cuando Dios interviene en la historia. Y estas son las frases que lo describen, ¿eh? Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 3. Estas son las frases que describen a Dios interviniendo en la historia. Escuchad. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído el clamor, conozco sus angustias. He descendido a liberarlos, a sacarlos de este país y a llevarlos a una buena tierra. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con la que los egipcios los maltratan. Un Dios al que yo predico y al que yo sirvo con toda intensidad, que ve y oye el clamor del hombre cuando sufre. Un Dios que oye el clamor que clama por justicia. Un Dios que oye el clamor que busca compasión. Un Dios que oye el clamor que busca compañía en los momentos de soledad. Este es el Dios en el que yo creo. Un Dios que escucha al hombre cuando busca consuelo en los momentos de desesperación. Un Dios que escucha las preguntas que te haces en silencio preguntándote por qué. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que escucha el clamor de la sangre de mi hermano cuando desde la tierra clama por justicia. Así que es verdad que cada vez hay más refugiados, pero yo creo en un Dios que oye. ¿Y tú? Un Dios que interviene en la historia, un Dios que no se queda indiferente ante el dolor humano. Yo creo en un Dios que no solamente oye y ve, sino que es capaz de bajar, ¿para qué? Para liberar a su pueblo. Y es que ¿en quién podemos creer sino en Dios? Decidme. ¿Quién va a solucionar toda esta situación en la que estamos? ¿Quién nos va a devolver a nuestro lugar original? ¿Quién? Es que creer en la iglesia es no hacer esto, no hacer aquello. Está bien. Es una forma de pensar en la iglesia. Pero ¿será que ser adventista es algo que va mucho más allá de simplemente hacer o no hacer? Es que esta música es pecado. ¿Será que la música no es más que un medio para conectarnos con aquel que nos quiere volver a llevar a casa? Y tenemos que dejar de preocuparnos por las cosas que quizás no son tan importantes y empezar a centrar nuestra mirada en aquel que es el único que nos puede volver al estado para el cual tú y yo fuimos creados. Porque ya está bien de vivir en Egipto, ¿sí o no? Ya está bien de echar raíces en un lugar que no nos quiere y al que nosotros no deberíamos querer. Es hora quizás de centrar nuestra mirada en un Dios que oye el clamor. Cuando me dijo Dani que preparara un tema, una cápsula, ¿no? para iniciar, y bueno, me dijo hace poco que era hoy, no sé si me lo dijo ayer, que era hoy, que yo tenía el tema, no me lo dijo ayer que tuviera un tema, pero me dijo que sería el primero. Pensaba yo en los jóvenes, ¿no? Hay algunos que veo, otros que no veo, gente que está medio dormida, otros que no, pero yo pensaba, ¿qué les podría decir? Escuchad,
Escuchad lo que os digo desde todo el corazón, desde dentro de mí, ¿vale? Escuchad, porque aquí hay mucha gente, muchas caras sonrientes, pero los dramas que cada uno de vosotros vivís, chicos, las historias que tenéis, vuestras luchas con el pecado, vuestros complejos y necesidades, muchas veces solamente vosotros las conocéis. Y os quiero decir una cosa. Es posible que tu corazón, tú que me estás escuchando, esté mucho más quebrantado, mucho más cicatrizado de lo que tus amigos saben. Porque una cosa es la cara que tienes y otra cosa es lo que tú sientes. Y a veces cuando estamos en un grupo, ¿verdad?, pretendemos ser lo que realmente no somos, pero Dios ve el corazón. Dios escucha el clamor. Es posible, ¿verdad?, que como me pasó a mí, la separación de mis padres a mí me hizo un quebranto. Duró lo que duró y fue algo que yo viví con cierta dificultad. Y puede ser que muchos de nosotros estadísticamente no vengamos de hogares felices. No hayamos vivido con padres que se han querido. Y entonces cuando nos hablan de lo lindo que es ser adventista, pensamos en cómo eran adventistas nuestros padres y decíamos, anda, que si ser adventista es como mis padres. Pero nos pretenden vender, ¿verdad? Nos pretenden vender que el adventismo es mucho más que eso. Y sin embargo no han sido capaces de transmitíroslos. No nos han enseñado que el adventismo es fijar la mirada en Jesús. Y puede ser, realmente puede ser, que aunque tú pretendas ser un joven cristiano feliz, no lo eres. Porque todavía no has descubierto quién es Jesús para ti. Y por ahora para ti el adventismo es como como una cápsula, vamos a utilizar esta palabra, una cápsula en la que te meten en una burbuja, pero que no vives tu vida real. Tu vida real la vives fuera, en otro lugar. Y Dios está mucho más cerca de lo que a veces pensamos. Pienso en los jóvenes, ¿verdad? Y esto lo vimos en estadísticas, tanto en mi época como la de Daniel. Hemos visto estadísticas que dicen que muchos de nuestros jóvenes tienen problemas de adicciones. Hay adicciones visibles y adicciones invisibles. Y solo Dios sabe las luchas que tú has tenido para superar una adicción de la que todavía te sientes esclavo. Y solo Dios sabe que tú has sido llamado a ser director de jóvenes, pero tú tienes luchas que si la junta las supiera, que si el pastor las supiera, pero ¿sabes qué? Dios sí que las sabe. Porque Dios oye y Dios ve. Y cuando Él viene, no viene para condenar, ¿viene para qué? Para salvar. Para indicarte el camino a casa, con paciencia, a tu ritmo, sin condenarte porque te equivocas. Porque aquí nos equivocamos todos. Y estamos caminando hacia casa, con cicatrices, con heridas, con caídas, con tropiezos. Pero hay una cosa bonita, ¿sabéis cuál es? Que cuando te tropiezas, el Señor te echa una mano para levantar. Porque Dios ve y Dios oye. Yo no sé cuán harto estás de ser tú mismo y de tropezar una y otra vez en aquello que prometiste que nunca más ibas a tropezar. Pero si eres de esos que no se conforman con ser un cristiano mediocre, yo te digo una cosa, el Señor te va a ayudar a dejar de serlo. Pero ten paciencia porque Él la tiene. Sigue luchando, sigue caminando, porque Dios ve y Dios oye. Los israelitas están oprimidos, están en la miseria y sufren. Y cuando claman, el texto bíblico dice que Dios oye. Este es un Dios que siempre oye el clamor, jóvenes. El clamor inaugura la historia porque Dios no se limita a escuchar. Déjame que lo diga de otra manera. El clamor del hombre inaugura un viaje que es imparable. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Dios te arranca de donde estás, te acepta como eres y juntos te dice, vamos a casa. Este es nuestro Dios. Un Dios que no se limita a condenarte y decirte, mira, Jonah, hasta que no seas una buena persona, eso lo podía decir por Rubén, porque a Rubén no le dejan predicar. Rubén, hasta que no seas una buena persona no vas a predicar en Jae. Este podría ser un tipo de Dios. Dios quiere, escuchad bien, ya acabo. Dios quiere volver a colocar a su gente en la dirección correcta. Y por eso estamos aquí, para que nuestro viaje tenga una dirección, de lo que nos hablará Marta no sé cuándo, pero nos lo dirá, una dirección hacia un destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quizás, y con esto termino, quizás hoy, esta tarde, necesitamos ser conscientes de todo aquello que esta sociedad nos está imponiendo. Estamos en Egipto, en la esclavitud. Quizás hoy es hora de dejar de vivir cómodamente asentados en este lugar para darnos cuenta de que este mundo está totalmente a la deriva y no queremos caer con él. Quizás es hora que empecemos a llamar al pecado esa vieja palabra religiosa por su nombre, y el nombre del pecado es esclavitud. Y no nacimos para ser esclavos, sino para ser libres. Quizás es hora que empecemos a desear que Dios nos libere para que nos pueda volver a llevar a casa, de vuelta al Edén. Y termino con esta frase, escuchad bien, jóvenes. Yo
Óscar López, quiero volver a casa. Si tú también lo quieres, te deseo un buen viaje. Que Dios te bendiga.